Hola amigos. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy les traemos una historia que conmoverá sus corazones. Conoce el triste final de la cantante mexicana Lucha Villa. Una de las voces más emblemáticas de la música ranchera que lamentablemente tuvo un desenlace que pocos conocen. No olviden darle like a este video y suscribirse al canal para más contenido como este. Vamos a conocer esta triste historia que sorprenderá a muchos. Luz Helena Ruiz Bejarano, conocida artísticamente como Lucha Villa, nació el 30 de noviembre de 1936 en Camargo, Chihuahua, México. Desde sus primeros años, creció en un ambiente impregnado de tradiciones culturales y valores arraigados profundamente en la identidad mexicana. Su infancia estuvo marcada por la simplicidad y la música popular que resonaba en las calles de su ciudad natal. Como primogénita de una familia humilde, Lucha aprendió desde pequeña la importancia del trabajo arduo y la unión familiar, valores que la acompañarían durante toda su vida artística y personal. Sus padres, trabajadores dedicados, cultivaron en ella un profundo respeto por las expresiones culturales mexicanas, exponiéndola constantemente a serenatas locales y festivales populares donde las canciones tradicionales, como corridos, rancheras y guapangos, formaban parte del tejido cultural de la comunidad. Estos primeros contactos con la música tradicional mexicana despertaron en la pequeña Luz Helena una pasión que pronto se convertiría en su destino. Con apenas 5 años de edad, Lucha ya destacaba cantando en reuniones familiares, demostrando un talento precoz que sorprendía a todos los presentes. Su voz, incluso en la infancia, poseía un tono cautivador y una fuerza que impresionaba a quienes la escuchaban, presagiando el futuro brillante que le esperaba en el mundo del espectáculo. A pesar de las dificultades económicas que enfrentaba su familia, Lucha nunca permitió que estas circunstancias opacaran su pasión por la música. Por el contrario, estas limitaciones la incentivaron a buscar formas creativas de expresarse y conectarse con su comunidad. Su madre, una mujer cariñosa y dedicada, jugó un papel fundamental en el desarrollo artístico de la joven, alentándola constantemente con palabras que quedarían grabadas para siempre en su corazón: hija mía, la música está en tu sangre, y un día tu voz será escuchada más allá de las montañas de Camargo. Este apoyo incondicional se convertiría en el pilar sobre el cual Lucha construiría su extraordinaria carrera. Durante su etapa escolar, Lucha no solo demostró inteligencia, sino también un carisma natural que la convertía en el centro de atención en los eventos académicos. Se destacaba por su participación entusiasta en actividades culturales, donde aprovechaba cada oportunidad para deleitar a compañeros y profesores con su talento vocal. Los aplausos y reconocimientos que recibía en estas presentaciones escolares fortalecieron su confianza y alimentaron sus sueños de conquistar los grandes escenarios algún día. Sin embargo, para una niña de origen humilde en el México de mediados del siglo XX, la aspiración de convertirse en cantante profesional parecía un objetivo distante y casi inalcanzable. No obstante, esta percepción no logró desanimar a Lucha, quien desde temprana edad mostró una determinación férrea para superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino hacia el éxito. En sus momentos libres, la joven Luz Helena disfrutaba explorando los alrededores de Camargo, caminando por senderos polvorientos y observando la vida cotidiana en las granjas y ranchos cercanos. Le fascinaba escuchar las historias de los trabajadores rurales, relatos que frecuentemente incluían tragedias, triunfos y romances apasionados. Temas que posteriormente inspirarían muchas de las canciones que interpretaría con tanta emoción y autenticidad. Esta conexión profunda con el campo y con las personas sencillas se convertiría con el tiempo en una característica distintiva de su identidad artística. Un elemento que valoraría y llevaría consigo a lo largo de toda su trayectoria profesional. La experiencia de primera mano con las realidades del México rural proporcionó a Lucha una perspectiva única que enriquecería enormemente su capacidad para conectar con el público a través de sus interpretaciones. A pesar de su inclinación natural hacia la música, los limitados recursos familiares dificultaron el acceso de Lucha a una educación formal en este campo. Sin embargo, este obstáculo no resultó insuperable para la determinada joven, quien decidió tomar las riendas de su formación artística por cuenta propia. Con una disciplina admirable, comenzó a practicar incansablemente, refinando su técnica vocal mediante la escucha atenta de grandes iconos de la música ranchera como Jorge Negrete, Pedro Infante y Amalia Mendoza. Figuras que se convirtieron en sus principales fuentes de inspiración. A través de este proceso autodidacta, Lucha no solo desarrolló habilidades técnicas impresionantes,
sino que también empezó a forjar su propio estilo interpretativo, una combinación única de pasión, fuerza y sensibilidad que más tarde la distinguiría en el competitivo panorama musical mexicano. Durante su adolescencia, Lucha enfrentó momentos de incertidumbre y desafíos emocionales propios de esa etapa vital. Aunque resultaba evidente para todos a su alrededor que poseía un talento extraordinario, las oportunidades concretas para desarrollar una carrera musical profesional parecían distantes e inalcanzables. No obstante, su resiliencia y determinación la mantuvieron enfocada en su objetivo, sin permitir que las circunstancias adversas minaran su fe en sí misma. Para contribuir al sustento familiar, la joven comenzó a trabajar en pequeños comercios locales, compaginando estas responsabilidades laborales con su participación en eventos comunitarios donde compartía su talento vocal. Su voz se convirtió gradualmente en una presencia habitual y muy apreciada en fiestas, bodas y celebraciones religiosas de Camargo, donde el público la recibía siempre con entusiasmo y admiración. La influencia de su abuela materna resultó particularmente significativa durante esta fase formativa de su vida. Mujer sabia y profundamente espiritual, la abuela de Lucha frecuentemente compartía con ella historias fascinantes sobre las leyendas y tradiciones mexicanas, nutriendo así su amor por la cultura nacional y su sentido de pertenencia a un legado cultural rico y diverso. En sus conversaciones íntimas, la anciana alentaba a su nieta a considerar su talento vocal como un don divino, un regalo que debía ser compartido generosamente con el mundo. Estas palabras dejaron una huella indeleble en el espíritu de Lucha, fortaleciendo su convicción de utilizar su talento para honrar sus raíces y llevar alegría a las personas a través de su música. Esta noción de responsabilidad cultural y compromiso con sus orígenes se convertiría posteriormente en uno de los pilares fundamentales de su carrera artística. Otro aspecto destacable de la infancia y juventud temprana de Lucha Villa fue su profunda conexión con la naturaleza que la rodeaba. Creciendo en una región predominantemente agrícola, desarrolló una sincera apreciación por la belleza sencilla de la vida rural, encontrando inspiración en los vastos campos, ríos serpenteantes y majestuosas montañas de Chihuahua. Con frecuencia, los habitantes de Camargo podían ver a la joven Lucelena sentada bajo la sombra de un árbol, cantando al viento e imaginando el día en que su voz llegaría a audiencias más allá de los límites de su pequeña ciudad. Estos momentos de introspección y comunión con la naturaleza contribuyeron significativamente a moldear su sensibilidad artística y a nutrir el sueño persistente de trascender las fronteras geográficas y culturales con su música. La conexión con el entorno natural de su tierra natal se reflejaría más tarde en su interpretación emotiva de canciones que celebraban la belleza del paisaje mexicano. El viaje de Lucha Villa hacia la fama comenzó verdaderamente cuando llegó a la Ciudad de México a mediados de la década de 1950. Dejando atrás la seguridad de su Camargo natal para sumergirse en el vibrante pero implacable mundo del espectáculo capitalino. La determinación que la había impulsado a dar este paso decisivo se enfrentó entonces a la realidad de una industria altamente competitiva y a menudo despiadada con los nuevos talentos. Sus primeros meses en la capital estuvieron marcados por innumerables audiciones, puertas cerradas y la lucha diaria por la supervivencia en una ciudad que nada tenía que ver con la tranquilidad provinciana de Chihuahua. Sin embargo, estas dificultades iniciales, lejos de desanimarla, fortalecieron su espíritu y reafirmaron su convicción de que había nacido para estar sobre un escenario. Con cada rechazo, Lucha aprendía valiosas lecciones sobre la perseverancia y la paciencia, virtudes que serían fundamentales a lo largo de toda su carrera. Poco a poco, comenzó a hacerse un lugar en pequeños escenarios, bares modestos y programas de radio locales, donde su poderosa voz y su interpretación cargada de emoción no pasaron desapercibidas para quienes supieron reconocer su extraordinario potencial. Fue durante este periodo de luchas y primeros reconocimientos cuando adoptó el nombre artístico que la acompañaría para siempre, Lucha Villa. La elección no fue casual, representaba un homenaje a Pancho Villa, la figura revolucionaria icónica de México y, particularmente, de su estado natal de Chihuahua. Este gesto evidenciaba ya el fuerte vínculo que Lucha mantendría siempre con sus raíces culturales y con la historia de su país, elementos que integraría de manera orgánica en su propuesta artística. Sus presentaciones comenzaron a distinguirse por una presencia escénica arrolladora y una interpretación visceral de las canciones, que conectaba directamente con las emociones del público. La autenticidad con que abordaba cada tema, como si estuviera contando su propia historia o la de alguien cercano, generaba una empatía instantánea con los espectadores, quienes veían reflejadas sus propias experiencias.
alegrías y tristezas en la voz de Lucha. Esta capacidad para fungir como intérprete de los sentimientos colectivos se convertiría en una de sus características más destacadas y en la clave de la profunda conexión que establecería con varias generaciones de mexicanos. El punto de inflexión definitivo en la carrera de Lucha Villa llegó cuando comenzó a colaborar con el legendario compositor José Alfredo Jiménez, una de las figuras más veneradas de la música mexicana de todos los tiempos. Jiménez, reconocido por su extraordinaria capacidad para capturar la esencia del alma mexicana en sus composiciones, identificó inmediatamente en Lucha a la intérprete ideal para sus canciones. Aquella que podía insuflar vida y emoción genuina a sus letras. La colaboración entre ambos resultó mágica y pronto comenzaron a producir éxitos que se convertirían en clásicos imperecederos del cancionero mexicano. Temas como Copa tras Copa, No discutamos y Media Vuelta encontraron en la voz de Lucha el vehículo perfecto para llegar al corazón del público. Combinando la poesía desgarradora de Jiménez con la interpretación emotiva y poderosa de Villa. Esta asociación artística no solo catapultó la carrera de Lucha hacia nuevas alturas, sino que también enriqueció significativamente el panorama de la música ranchera, aportando obras maestras que trascenderían su tiempo y se convertirían en parte fundamental del patrimonio cultural mexicano. La década de 1960 marcó la consolidación definitiva de Lucha Villa como una de las grandes estrellas del espectáculo mexicano. Su popularidad crecía exponencialmente con cada nueva grabación y sus presentaciones en vivo se convertían en eventos imperdibles que atraían a multitudes entusiastas. El público se rendía ante la potencia y emotividad de su voz, capaz de transmitir con igual maestría la alegría desenfrenada de un corrido festivo o el dolor profundo de una balada romántica. Su versatilidad interpretativa le permitía abordar diversos estilos dentro del género ranchero, desde las tradicionales canciones de mariachi hasta boleros con arreglos más contemporáneos, siempre manteniendo la autenticidad y el respeto por las raíces culturales mexicanas. Los medios de comunicación de la época comenzaron a prestarle cada vez más atención, dedicándole espacios destacados en periódicos, revistas y programas de radio y televisión. Esta exposición mediática contribuyó significativamente a ampliar su base de seguidores más allá de las fronteras de México, comenzando a ganar reconocimiento en otros países de América Latina e incluso entre las comunidades mexicanas en Estados Unidos. El talento de Lucha Villa trascendió rápidamente los límites de la música para conquistar también el mundo del cine mexicano. Su presencia magnética y su capacidad para transmitir emociones de manera natural y convincente llamaron la atención de productores y directores, quienes no tardaron en ofrecerle oportunidades para demostrar sus dotes como actriz. Su debut cinematográfico fue recibido con entusiasmo tanto por la crítica como por el público, que descubrió en ella no solo a una gran cantante sino también a una actriz con un talento innato para la interpretación dramática. A lo largo de su carrera, Lucha participaría en más de 50 películas, muchas de las cuales se convirtieron en clásicos del cine mexicano y ayudaron a consolidar su estatus como una artista completa y versátil. Filmes como El Gallo de Oro 1964, basada en la obra del escritor Juan Rulfo, le permitieron desplegar todo su talento interpretativo y trabajar con algunos de los directores más prestigiosos de la época, como Roberto Gabaldón. Su capacidad para encarnar personajes femeninos complejos, fuertes y apasionados resonó profundamente en una sociedad mexicana que comenzaba a experimentar cambios en la percepción de los roles de género. El estilo único de Lucha Villa, tanto en lo musical como en lo visual, contribuyó significativamente a su ascenso meteórico hacia el estrellato. Tenía un sentido innato para la moda que combinaba elegancia con elementos tradicionales mexicanos, creando una imagen distintiva que pronto se convirtió en su marca registrada. Sus elaborados trajes de charra, adornados con intrincados bordados y joyas cuidadosamente seleccionadas, representaban una celebración visual de la estética mexicana y añadían un componente espectacular a sus presentaciones en vivo. Esta atención al detalle en su imagen pública reflejaba su compromiso integral con su arte y su deseo de ofrecer siempre lo mejor de sí misma a su audiencia. Lucha comprendió desde temprano que ser una estrella completa implicaba cuidar todos los aspectos de su presencia pública, desde la calidad de su interpretación vocal hasta la imagen que proyectaba en el escenario. Esta visión integral del espectáculo la distinguió de muchos de sus contemporáneos y ayudó a consolidar su posición como un ícono cultural de México, admirada tanto por su talento como por su estilo inconfundible.
A medida que su fama crecía, Lucha Villa también tuvo que enfrentar los desafíos personales que acompañan inevitablemente a la vida bajo los reflectores. Compaginar una carrera artística exigente con las responsabilidades familiares y personales representó un equilibrio difícil de mantener. Sus frecuentes giras, sesiones de grabación y rodajes cinematográficos la obligaban a pasar largos periodos lejos de su hogar y de sus seres queridos. Lucha Villa, uno de los mayores iconos de la música ranchera y del cine mexicano, experimentó uno de los momentos más difíciles de su vida en 1997, cuando se sometió a una cirugía estética que resultaría en complicaciones devastadoras. Lo que debía haber sido un procedimiento relativamente simple se convirtió en una tragedia cuando la administración inadecuada de anestesia provocó que la cantante cayera en coma durante varios días. Al despertar, su vida había cambiado drásticamente. El incidente no solo comprometió gravemente su salud física, sino que también afectó de manera permanente su capacidad para cantar y presentarse en los escenarios. Para una artista cuya existencia giraba en torno a su voz y su presencia escénica, perder estas habilidades representó un golpe devastador que marcaría el final de una carrera brillante que había durado décadas y que había consolidado a Lucha como una de las figuras más emblemáticas de la cultura mexicana, admirada tanto por el público como por los críticos. Las consecuencias de este trágico evento fueron inmensas para Lucha Villa, quien siempre había sido una mujer vibrante, independiente y llena de energía. De pronto, tuvo que enfrentarse a limitaciones físicas severas que le impidieron continuar con la vida activa que siempre había llevado. El impacto psicológico fue igualmente profundo, pues para una artista que había dedicado su vida entera a la interpretación, a conectar con el público a través de su voz y a transmitir emociones en cada actuación, la pérdida de estas capacidades representó un duelo extraordinariamente doloroso. Este momento crítico la obligó a reevaluar completamente su identidad y su propósito en la vida, teniendo que encontrar nuevas formas de existir y de expresarse en un mundo que ya no podía disfrutar de su talento como antes lo había hecho. La transición de ser una estrella aclamada, siempre en el centro del escenario, a retirarse casi por completo de la vida pública, supuso un cambio radical para alguien que había brillado con luz propia durante tantos años. Otro desafío significativo que Lucha Villa enfrentó a lo largo de su carrera, especialmente en sus últimos años activos, fue el proceso de envejecimiento bajo el constante escrutinio público. Como una de las figuras más reconocidas y queridas de México, sentía la presión constante de mantener una imagen de fuerza, belleza y vitalidad ante un público que la había idealizado durante décadas. Sin embargo, los cambios físicos naturales asociados al paso del tiempo eran inevitables. Y lidiar con la percepción pública sobre su apariencia se convirtió en una lucha constante que muchas veces generaba comentarios crueles o comparaciones injustas con la imagen que había proyectado en su juventud. A pesar de estas dificultades, Lucha logró mantener su dignidad y autenticidad hasta el final, demostrando con su actitud que la verdadera belleza y fortaleza residen en la aceptación de uno mismo y en la celebración de la experiencia de vida acumulada a través de los años. La vida personal de Lucha Villa también estuvo marcada por momentos difíciles que se desarrollaron paralelamente a su exitosa carrera artística. Aunque siempre fue reservada respecto a su intimidad, protegiendo celosamente a sus hijos y tratando de ofrecerles una vida lo más normal posible lejos de los reflectores. El equilibrio entre su carrera y sus responsabilidades familiares representó un constante desafío. Sus frecuentes ausencias debido a giras, grabaciones y rodajes generaban en ella sentimientos contradictorios de culpa y añoranza. Pues a pesar de sus esfuerzos por estar presente en los momentos importantes de la vida familiar, la naturaleza de su profesión exigía sacrificios que no siempre eran fáciles de sobrellevar. En entrevistas posteriores, la propia Lucha admitió que sentía que podría haber hecho más por conciliar estas dos áreas fundamentales de su vida, expresando cierto arrepentimiento por los momentos familiares perdidos mientras perseguía su pasión artística y consolidaba su legado cultural. La pérdida de seres queridos a lo largo de los años también dejó profundas marcas emocionales en Lucha Villa, quien tuvo que enfrentar el duelo por familiares cercanos y amigos íntimos mientras intentaba mantener su compromiso profesional, alegrando a sus fans con su música y sus actuaciones. Estos momentos de dolor personal, vividos bajo el ojo público, humanizaron aún más su figura ante los ojos de sus admiradores, quienes valoraban la valentía con la que continuaba adelante a pesar de las pérdidas significativas. Su capacidad para transformar el dolor en arte, para canalizar sus experiencias personales en interpretaciones aún más profundas y conmovedoras,
Demostró no solo su profesionalismo sino también su extraordinaria fortaleza interior y su compromiso inquebrantable con su público, a quien consideraba una extensión de su propia familia y una fuente de fortaleza en los momentos más oscuros de su vida. Como mujer en una industria del entretenimiento tradicionalmente dominada por hombres, Lucha Villa también tuvo que enfrentar constantes cuestionamientos, críticas injustas y discriminación a lo largo de su carrera. Su determinación por abrirse camino en este ambiente a menudo hostil, su negativa a ser relegada a papeles secundarios tanto en la música como en el cine, y su valentía para expresar sus opiniones y defender sus derechos, la convirtieron en una pionera que abrió puertas para muchas otras artistas femeninas que vendrían después. Su decisión de aventurarse simultáneamente en el cine y la música, algo poco común en su época, también generó críticas de quienes cuestionaban su capacidad para equilibrar ambas carreras o de puristas que veían con recelo sus exploraciones más allá del estilo musical tradicional ranchero con el que había iniciado su carrera. A pesar de las dificultades físicas tras las complicaciones médicas de 1997, Lucha Villa nunca abandonó por completo su amor por la música y su conexión con el público que la había apoyado durante décadas. Aunque ya no podía presentarse en los escenarios como antes, encontró otras formas de mantener vivo su legado artístico, participando ocasionalmente en homenajes, ofreciendo entrevistas donde compartía su vasta experiencia y sabiduría, y apoyando a nuevos talentos que veían en ella una inspiración y un modelo a seguir. Esta etapa de su vida, aunque marcada por las limitaciones físicas, también estuvo caracterizada por una serenidad y una aceptación que solo llegan con la madurez y la perspectiva que otorgan los años. La Lucha Villa de esta época, más reflexiva y sosegada, conectaba con su público desde un lugar diferente pero igualmente poderoso, demostrando que su influencia iba mucho más allá de su capacidad vocal o su presencia escénica. Los últimos años de Lucha Villa estuvieron marcados por un paulatino alejamiento de la vida pública. Una decisión personal que tomó para proteger su privacidad y evitar que su imagen deteriorada por la enfermedad y el paso del tiempo opacara el recuerdo de la artista vibrante que había sido. Esta retirada, aunque dolorosa para sus fans que anhelaban verla nuevamente, fue respetada como un acto final de dignidad y amor propio de una mujer que siempre había sabido cuándo entrar y salir del escenario. Durante este periodo de reclusión voluntaria, Lucha se dedicó a disfrutar de la compañía de sus seres queridos, a reflexionar sobre su extraordinaria trayectoria y a encontrar paz en los pequeños placeres cotidianos que durante tantos años le habían sido inaccesibles debido a la intensidad de su carrera profesional. El legado de Lucha Villa trasciende ampliamente su carrera como cantante y actriz, alcanzando las profundidades de la identidad cultural mexicana y dejando una marca indeleble en el corazón de generaciones enteras que han encontrado en su voz y en sus interpretaciones un reflejo auténtico del alma nacional. Desde su ascenso al estrellato en la década de los 50 hasta la actualidad, Lucha consolidó su lugar como una de las figuras más emblemáticas de la música ranchera y del cine mexicano, convirtiéndose en un símbolo cultural cuya influencia trasciende fronteras y épocas. Su voz poderosa y distintiva, su presencia escénica inigualable y su compromiso inquebrantable con sus raíces culturales la transformaron en mucho más que una simple estrella del espectáculo. Lucha Villa es un pilar fundamental de la identidad mexicana, una artista cuyo impacto continúa resonando en múltiples aspectos de la cultura popular y tradicional del país. Su nombre es frecuentemente mencionado junto a otros gigantes de la música mexicana como Vicente Fernández, Pedro Infante y Amalia Mendoza. Pero su enfoque único hacia la música ranchera y su capacidad para transmitir emoción a través de sus canciones la destacan incluso dentro de este selecto grupo de leyendas. La interpretación magistral que Lucha Villa hizo de clásicos como No Discutamos, Copa tras Copa y Media Vuelta permanece profundamente arraigada en la memoria colectiva del pueblo mexicano, convirtiéndose en parte del soundtrack emocional de varias generaciones. Con cada verso que cantaba, Lucha no solo entretenía a su audiencia sino que también contaba historias universales de amor, pérdida, fuerza e identidad, capturando con extraordinaria precisión emocional la esencia de la experiencia mexicana. Su forma de cantar, caracterizada por una intensidad dramática que nunca caía en el exceso y por una autenticidad que atravesaba cualquier barrera social o generacional, transformaba cada canción en una experiencia casi catártica para quienes la escuchaban. Estas interpretaciones continúan siendo referentes obligados para cualquier estudio serio sobre la música ranchera y permanecen vigentes en el gusto popular, siendo escuchadas y celebradas en festivales,
eventos familiares y ocasiones importantes a lo largo y ancho del territorio mexicano y en comunidades de mexicanos alrededor del mundo, perpetuando así un legado musical que parece inmune al paso del tiempo y a los cambios en las tendencias musicales. El impacto de Lucha Villa en el cine mexicano es igualmente significativo y fundamental para entender la evolución de esta industria durante la segunda mitad del siglo XX. A lo largo de su prolífica carrera cinematográfica, que abarca más de 50 películas, muchas de las cuales se convirtieron en clásicos instantáneos del género ranchero, Lucha demostró una versatilidad y una profundidad actoral que iban mucho más allá de lo que se esperaba de una cantante que incursionaba en el séptimo arte. Su habilidad innata para aportar autenticidad y profundidad emocional a cada uno de sus personajes garantizó que su influencia se extendiera más allá de los escenarios musicales, conquistando también las pantallas grandes con interpretaciones memorables que ayudaron a redefinir los arquetipos femeninos en el cine mexicano. Películas emblemáticas como El Gallo de Oro y La Viuda Negra no solo destacaron su extraordinario talento como actriz, sino que también contribuyeron significativamente a la evolución del cine nacional, presentando personajes femeninos fuertes, complejos y multidimensionales que desafiaban abiertamente los estereotipos tradicionales y limitantes que habían predominado hasta entonces. Una de las características más notables y perdurables del legado de Lucha Villa es su capacidad para inspirar a generaciones enteras de artistas, particularmente mujeres, a seguir sus pasos en una industria del entretenimiento que históricamente ha marginado o subestimado las voces femeninas. En un contexto cultural donde las mujeres enfrentaban numerosas barreras para desarrollarse profesionalmente, Lucha abrió caminos previamente inexplorados y demostró con su ejemplo que las mujeres no solo podían participar sino también liderar y transformar cualquier ámbito artístico en el que decidieran incursionar. Su valentía para expresar su identidad auténtica, su negativa a dejarse encasillar en roles predeterminados y su orgullo inquebrantable en las tradiciones mexicanas se convirtieron en un poderoso ejemplo para cantantes y actrices que vinieron después de ella, muchas de las cuales reconocen abiertamente su deuda artística con esta pionera que les allanó el camino. Figuras contemporáneas de la música mexicana como Aida Cuevas, Lila Downs y muchas otras citan constantemente a Lucha como una influencia fundamental en sus carreras, destacando su impacto continuo y multigeneracional en la música y la cultura mexicanas. Otro aspecto esencial del legado cultural de Lucha Villa es su representación auténtica y digna de la cultura mexicana en todos los ámbitos de su carrera artística. Lejos de caer en folclorismos superficiales o en estereotipos comerciales, Lucha se erigió como una verdadera embajadora cultural de México, llevando la música y el cine del país a escenarios internacionales con una dignidad y una autenticidad que presentaban al mundo la verdadera riqueza y profundidad de la tradición ranchera. Su voz potente y expresiva se convirtió en un símbolo reconocible del espíritu mexicano, evocando imágenes de campos abiertos, charrerías tradicionales y la inquebrantable resiliencia de un pueblo orgulloso de sus raíces. En festivales internacionales, programas de televisión extranjeros y giras por diversos países, Lucha siempre mantuvo en alto la bandera cultural de México, negándose a diluir su identidad artística para adaptarse a gustos foráneos y demostrando que la autenticidad cultural no solo era compatible con el éxito internacional sino que podía ser la base más sólida para construirlo. Lucha Villa también desempeñó un papel crucial y transformador en la evolución de la música ranchera como género, ayudando decisivamente a modernizarla sin sacrificar jamás su esencia tradicional y sus valores fundamentales. A lo largo de su extensa carrera, experimentó con diferentes estilos musicales, arreglos innovadores y enfoques interpretativos que demostraban la flexibilidad y la capacidad de adaptación de un género que muchos consideraban estático o anclado exclusivamente en el pasado. Esta disposición valiente para experimentar y evolucionar, siempre desde el respeto profundo a las raíces del género, garantizó que su trabajo permaneciera relevante y vibrante incluso en tiempos de profundos cambios sociales y culturales en México y Latinoamérica. Lucha no se limitó a preservar la música tradicional mexicana como si fuera una pieza de museo, por el contrario, contribuyó activamente a moldear su futuro, ampliando sus posibilidades expresivas y haciéndola accesible y significativa para nuevas generaciones que encontraban en sus interpretaciones un puente entre la tradición y la modernidad, entre el respeto al pasado y la mirada hacia el futuro. A pesar de los tremendos desafíos personales que enfrentó a lo largo de su vida, incluyendo los graves problemas de salud derivados de la cirugía mal practicada en 1997 que marcó el principio del fin de su carrera activa,
Lucha Villa continuó siendo una fuente inagotable de inspiración y fortaleza para millones de personas que veían en ella un ejemplo de dignidad y valentía ante la adversidad. Y así termina la historia de esta gran estrella mexicana que dejó un legado imborrable en la música. Esperamos que este video les haya permitido conocer más sobre la vida de Lucha Villa. Les agradecemos enormemente por sus comentarios, cada uno de ellos nos motiva a seguir trayéndoles estas historias. No olviden compartir este video con sus amigos y familiares que aman la música mexicana. Nos vemos en el próximo video, amigos.